Aquella mañana, el aire húmedo envolvía por completo el caserío de Pueblo Escondido. Una neblina delgada danzaba sobre la superficie de la Laguna de las Ánimas, un espejo de agua oscura y quieta que, según los ancianos, guardaba los secretos de generaciones. A lo lejos, el graznido de una guacamaya roja rasgó el silencio, su eco perdiéndose entre los gigantescos árboles de ceiba. El agua de la laguna reflejaba un tono plateado, como el azogue de un espejo antiguo, y la atmósfera era de una paz solemne, como si el mundo acabara de despertar de un largo y profundo sueño. En medio de esa vasta extensión de agua, una pequeña canoa de madera se deslizaba con lentitud. De pie en ella, un hombre mayor, de cuerpo enjuto pero con brazos todavía nudosos y fuertes, sostenía la cuerda de una atarraya. Se llamaba Don Eladio. Desde que era apenas un muchacho había pescado en esa laguna, sus aguas eran parte de su sangre. Conocía el momento exacto en que llegaban los cardúmenes de Boca Chico, cuando cambiaban las corrientes y cuando la lluvia estaba a punto de caer, con solo observar el movimiento de la niebla sobre el agua. Esa mañana, sin embargo, la atarraya de Don Eladio se sentía extrañamente pesada. Normalmente, podía alarla con un tirón firme y rítmico, pero esta vez no. Sus manos temblaron al soportar un peso que tiraba bruscamente hacia el fondo. Pensó que tal vez había atrapado un gran bagre, uno de esos que dormitan en el lodo del lecho. Pero cuanto más tiraba, más pesada se volvía la red, como si algo la anclara desde las profundidades. El sudor comenzó a perlar su frente, a pesar del frío matutino. Hizo un último esfuerzo, tirando con toda la fuerza que le quedaba. La cuerda de nylon se tensó hasta casi romperse y, lentamente, de la superficie del agua emergió un costal de fique, de un color pardo y desgastado por el agua. Don Eladio lo miró con una mezcla de curiosidad y fastidio. Se inclinó, agarró el costal y trató de desenredarlo de la red. En el momento en que una de las esquinas del saco se abrió ligeramente, su mirada se congeló. Dentro, visible a través de la abertura, había un brazo humano. La piel era pálida y fría, los dedos rígidos, atados con una cuerda de polipropileno de un chillón color verde. La respiración de Don Eladio se convirtió en un jadeo ahogado. Retrocedió de un salto, haciendo que la canoa se tambaleara peligrosamente. El miedo, un tipo de miedo que nunca había sentido en sus 70 años de vida, se apoderó de él. Trató de calmarse, de pensar con claridad, pero su voz salió como un graznido ronco y entrecortado, gritando hacia la orilla, llamando a los otros pescadores que apenas se veían como puntos distantes. Los habitantes del caserío no tardaron en llegar. Llevaban linternas y lámparas de queroseno, sus luces titilando en la penumbra del amanecer. Algunos se quedaron a distancia, sin atreverse a acercarse. Una mujer se tapó la boca para ahogar un grito. Un anciano murmuró en voz baja el nombre de Dios, una y otra vez. Esa noche, la Laguna de las Ánimas fue iluminada por las luces rojas y azules de las patrullas de la Policía Nacional. El capitán Mateo Vargas llegó para dirigir la investigación. Era un hombre de mediana edad, de rostro severo y una mirada penetrante que parecía capaz de atravesar cualquier mentira. Había manejado innumerables casos en sus años con la IJIN, pero ninguno tan extraño como este. Dio órdenes breves y precisas a su equipo de buzos tácticos. En poco tiempo, la zona de la laguna fue acordonada con cinta amarilla. Se pidió a los curiosos que se mantuvieran alejados. Uno a uno, los buzos se sumergieron en las aguas negras. El tiempo transcurría con una lentitud exasperante. Cada vez que emergían a la superficie, traían consigo algo que hacía que la atmósfera se volviera aún más densa. Un costal. Luego, otro costal. Y otro más. Al caer la tarde, se habían recuperado un total de 51 costales del fondo de la laguna. Todos contenían restos humanos. La gente observaba en silencio. El viento de la tarde soplaba, trayendo consigo el olor a lodo y un hedor metálico y dulzón a sangre. Algunas madres lloraban en voz baja, abrazando a sus hijos. La doctora Elena Rojas, del Instituto de Medicina Legal de Medellín, había llegado para examinar la escena.
Se arrodilló junto a uno de los costales, anotando cada detalle en su libreta con una meticulosidad casi inhumana. No hay señales de lucha, dijo en voz baja. Todas las víctimas parecen haber sido atadas con pulcritud. El capitán Vargas miraba la superficie del agua, que ahora volvía a estar en calma. Bajo la luz del atardecer, la laguna parecía un trozo de obsidiana que guardaba un secreto monumental. Un habitante del pueblo susurró detrás de él. Esto tiene que ser una maldición de la laguna, capitán. Hace años también desapareció gente por aquí. Vargas no respondió. Sabía que el miedo podía hacer que cualquiera creyera en lo sobrenatural. Pero en su corazón, estaba convencido de que no había ninguna maldición. Solo existía la maldad humana, una maldad que aún no había sido revelada. Fijó su mirada en el centro de la laguna y dijo en voz baja, casi para sí mismo, el agua puede ocultar muchas cosas, pero la verdad, por muy profundo que se la entierre, siempre acaba saliendo a la superficie. La noche cayó rápidamente sobre Pueblo Escondido. El cielo sobre la laguna de las ánimas parecía plomizo, como si contuviera nubes oscuras que se negaban a marcharse. Las lámparas de queroseno colgaban en varios puntos, sus llamas temblando con el viento. El canto de los grillos se mezclaba con el suave murmullo del agua, creando una atmósfera silenciosa pero cargada de tensión. El capitán Vargas estaba de pie en la orilla junto a varios de sus hombres. Contemplaban la hilera de costales que habían sido dispuestos sobre el suelo húmedo. 51 cuerpos. Todos hombres, con edades comprendidas entre los 20 y los 40 años. Rostros que ya no podían ser reconocidos. Vargas respiró hondo. En 20 años de servicio, nunca había presenciado una escena de tal magnitud. A un lado, la doctora Rojas seguía examinando cada costal con cuidado. Anotaba las marcas en la piel de las víctimas, observando las heridas en las muñecas y los tobillos atados con la misma cuerda de plástico verde. Ninguno de ellos tenía identificación. Ni una billetera, ni un documento, ni una cédula. Miró al capitán Vargas y negó lentamente con la cabeza. Todas las víctimas murieron en los últimos 3 días, dijo con voz pausada. La mayoría por asfixia, después de haber sido golpeados. Vargas cerró los ojos por un instante. Esas palabras resonaron en su cabeza como un trueno lejano en la selva. A la mañana siguiente, el área alrededor de la laguna estaba llena de oficiales. La cinta amarilla seguía extendida. A los habitantes no se les permitía acercarse, pero aún así permanecían a una distancia prudente. Algunos rezaban, otros susurraban historias sobre almas en pena. La noticia del hallazgo de los 51 cadáveres se extendió rápidamente por todo el departamento del Chocó. Los medios de comunicación de Medellín y Bogotá comenzaron a llegar, pero Vargas se negó a dar declaraciones oficiales hasta que la investigación estuviera más avanzada. Isabela Montoya llegó a la orilla de la laguna cerca del mediodía. Acababa de bajar de una camioneta que había hecho el largo y tortuoso viaje desde Medellín. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados. Un pariente le había avisado que su padre, don Eladio, no había sido encontrado desde la mañana anterior. Su corazón latió con fuerza al ver la fila de costales junto al agua. Caminó lentamente, sus rodillas temblando. Un joven policía se le acercó y le impidió pasar. Isabela lo miró a los ojos. ¿Alguno de ellos es mi padre?, preguntó en un susurro. El oficial solo bajó la cabeza y la acompañó a un puesto de mando improvisado en la orilla. El capitán Vargas se reunió con Isabela, se presentó y le prometió que descubriría la verdad lo antes posible. Le pidió que esperara los resultados de la identificación en el centro de salud del pueblo. Mientras tanto, el equipo de buzos volvió a sumergirse en el agua. Buscaban la posibilidad de que hubiera más víctimas en el fondo. El lodo bajo el agua era espeso y oscuro, lo que dificultaba enormemente la visibilidad. Por la tarde, un buzo encontró un pequeño objeto entre la arena del fondo. Era un trozo de plástico transparente del tamaño de la palma de una mano. Sobre él, se veían unas letras toscamente grabadas, Mina de Oro B. Vargas recibió el objeto y lo observó durante un largo rato.
Las letras estaban borrosas, pero claramente no era una coincidencia. Algo dentro de él le decía que ese trozo de plástico era la llave para desvelar el misterio que se ocultaba tras la laguna de las ánimas. Esa noche, se sentó frente a una pequeña mesa en la carpa de mando. Ante él, un gran mapa del Chocó estaba desplegado. Marcó la ubicación de la laguna, escribió notas breves y comenzó a formular una hipótesis inicial. Si la inscripción, Mina de Oro B, se refería a una explotación minera, existía una alta probabilidad de que las víctimas fueran trabajadores. Pero, ¿por qué los habían asesinado a todos? La doctora Rojas llegó con el informe preliminar. Sin veneno. Sin heridas de bala. Todas las víctimas fueron golpeadas en la cabeza antes de ser arrojadas al agua. El número es demasiado grande para un asesinato común. Esto no es un crimen pasional, capitán. Esto es una masacre planeada. Afuera de la carpa, la lluvia comenzó a caer. El viento traía el aroma de la tierra mojada y las hojas en descomposición. Vargas miró hacia afuera. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Quiénes eran? ¿Quién tuvo el corazón para hacer algo así? ¿Y por qué en esta laguna? Se paró en la entrada de la carpa, observando la niebla que volvía a espesarse sobre el agua. Un relámpago iluminó momentáneamente la superficie de la laguna, que ahora parecía una lámina de cristal negro. En esa luz fugaz, le pareció ver los rostros de los muertos mirándolo desde el fondo del agua, esperando que alguien les devolviera sus nombres y les hiciera justicia. Habían pasado 3 días desde el descubrimiento en la laguna de las ánimas. Pueblo Escondido seguía sumido en el miedo. La gente se negaba a salir por la noche. Las risas de los niños ya no se oían en los patios. Cada casa cerraba sus puertas más temprano, como si el viento nocturno pudiera traer consigo la misma maldición. En el puesto de mando improvisado cerca de la orilla, el capitán Vargas y su equipo trabajaban sin descanso. Montones de archivos comenzaban a llenar la mesa. Informes forenses, fotografías de la escena del crimen y listas de pruebas se organizaban meticulosamente. Cada nombre, cada número, todo dispuesto como las piezas de un rompecabezas incompleto. La doctora Rojas llegó con los resultados de los exámenes adicionales. De las 51 víctimas, todos son hombres. La edad promedio es de 30 años. Ninguno tiene heridas de bala, ni rastros de veneno, solo golpes contundentes en la cabeza y las marcas de ataduras en las muñecas. Fueron asesinados casi al mismo tiempo, en un lapso de 2 a 3 días antes de ser encontrados. Vargas escuchaba con el rostro tenso. En su mano, todavía sostenía el trozo de plástico con la inscripción, Mina de Oro B. Lo giraba entre sus dedos, observándolo bajo la luz de la lámpara de la carpa. Las letras parecían desafiarlo, como si exigieran ser descifradas de inmediato. El teniente Santiago Acosta, su segundo al mando, llegó con noticias del campo. Habían encontrado rastros de neumáticos de un vehículo pesado en un sendero que se adentraba en la selva, en el lado norte de la laguna. Las huellas eran recientes, quizás de una semana. En los alrededores, también encontraron restos de un costal de fique idéntico a los que contenían los cuerpos. Acosta dijo en voz baja, parece que trajeron a las víctimas por esta ruta antes de arrojarlas a la laguna. Vargas asintió. Su rostro permanecía impasible, pero su mente giraba a gran velocidad. Ese sendero conducía a una zona de antiguas minas de oro que habían sido clausuradas hacía varios años por el gobierno. Por la tarde, cayó un aguacero torrencial. Las lluvias en el Chocó siempre llegaban de repente, como la ira del cielo. Un trueno partió el aire, haciendo que todos en el puesto de investigación se quedaran en silencio por un momento. En medio del sonido de la lluvia, un agente llegó con noticias de Medellín. Había encontrado el nombre de una empresa que había operado en la zona selvática, Prosperidad Eterna S.A.S. La compañía había publicado anuncios de trabajo para mineros con salarios exorbitantes, pero de repente había desaparecido sin dejar rastro. Su oficina en la ciudad no era más que una placa con el nombre en la fachada de una casa de alquiler. Vargas miró el informe durante un largo rato.
Sintió una mezcla de rabia y compasión. Sabía que mucha gente en las zonas rurales de Colombia se sentía tentada por promesas de trabajo como esa. Salarios altos, comida incluida, alojamiento gratuito. Pero detrás de esas hermosas palabras, siempre había una trampa para los desesperados. Por la noche, Isabela Montoya fue al puesto de investigación con una fotografía de su padre. Se sentó en una silla de bambú cerca de la entrada de la carpa, agarrando la foto con fuerza. Sus ojos estaban enrojecidos por la falta de sueño. Dijo con voz ronca que no se iría a casa hasta saber qué le había pasado a su padre. Vargas la miró con compasión. En su mirada, vio la misma valentía que recordaba del espíritu de su padre, un hombre conocido por su honestidad y su incansable capacidad de trabajo. Le prometió que averiguaría la verdad, no solo por ella, sino por todas las familias de las víctimas que aún esperaban. Varios aldeanos se acercaron a dar su testimonio. Contaron que en los últimos meses, muchos hombres de otros pueblos habían ido a trabajar a una mina que llamaban la mina de oro del pueblo. Algunos regresaron con dinero, otros nunca volvieron. Uno de los aldeanos incluso recordaba haber visto un gran camión pasar por la noche, en dirección a la selva. Sin luces, solo el pesado rugido del motor en medio de la oscuridad. A la mañana siguiente, el equipo de Vargas recorrió el sendero que Acosta había encontrado. El camino de tierra estaba resbaladizo por la lluvia de la noche anterior. El aire era húmedo y olía a hojas podridas. Caminaron lentamente, prestando atención a cada marca de neumático en el suelo. Después de 2 horas de caminata, encontraron una cabaña abandonada en medio de los árboles. Allí había restos de costales, trozos de la misma cuerda de plástico verde y un gran balde que aún olía a metal. La doctora Rojas se agachó para examinar el suelo alrededor de la cabaña. Había una mancha rojiza en una gran roca frente a la puerta. La frotó con un paño y vio que el color no desaparecía. Miró a Vargas con seriedad. «Esto es sangre», dijo en voz baja. El silencio se hizo instantáneo. Solo se oía el zumbido de los insectos en la distancia. Vargas se quedó mirando la cabaña durante un largo rato y luego dijo en un tono grave: «Este lugar fue utilizado para retenerlos antes de asesinarlos». La lluvia comenzó a caer de nuevo, en una llovizna fina. El rocío se pegaba a su cabello y a sus uniformes. Entre los altos árboles, el canto de un ave nocturna sonaba lastimero, como si la propia selva guardara el oscuro secreto de la codicia humana. El 4.º día desde el descubrimiento en la Laguna de las Ánimas comenzó con una lluvia que no había cesado desde el amanecer. Las calles de Pueblo Escondido eran un lodazal. Las hojas de los árboles se inclinaban pesadamente por el agua. Una densa niebla cubría los tejados de las casas. En el puesto de investigación, el capitán Vargas miraba a través de la lona de la carpa con los ojos cansados. El tinto en su vaso se había enfriado, pero su mente seguía ardiendo con preguntas sin respuesta. La doctora Rojas, sentada en la mesa de al lado, escribía un informe preliminar. Organizaba sus notas con pulcritud, dibujando un patrón del tiempo de muerte de las víctimas. Todo indicaba un lapso casi simultáneo. Esto no pudo ser obra de una sola persona, concluyó. Debe haber un grupo organizado con una razón muy poderosa. En medio del silencio, el teniente Acosta entró, llevando una carpeta de plástico mojada en los bordes. Acababa de regresar de Quibdó tras buscar información adicional sobre la empresa Prosperidad Eterna S.A.S. En voz baja, informó que la empresa nunca había sido registrada oficialmente ante la Cámara de Comercio. El nombre y la dirección que aparecían en los folletos correspondían a una casa de alquiler que ahora estaba vacía. Los vecinos decían que, 2 meses atrás, 3 hombres solían llegar de noche cargando pilas de documentos y computadoras, y luego se fueron para no volver. Vargas miró el informe y escribió una frase en su cuaderno: empresa fantasma, estafa laboral, posible trata de personas. Afuera, la lluvia no cesaba. El sonido del agua golpeando el techo de zinc de la carpa era como el tic-tac incesante del tiempo. En medio de esa atmósfera, Isabela Montoya llegó con un sobre desgastado. Dijo que lo había encontrado en el cuarto de su padre la noche anterior,
escondido debajo de una estera. Dentro había un pequeño folleto con información sobre una oferta de trabajo en la mina de oro del pueblo. Debajo del folleto estaba el nombre, Prosperidad Eterna S.A.S. y un número de teléfono que ya no estaba en servicio. Isabela le entregó el sobre al capitán Vargas. Sus manos temblaban, su voz se quebraba ligeramente. Contó que su padre le había mencionado que quería encontrar un ingreso extra para reparar el techo de la casa antes de la temporada de lluvias. En ese momento, ella le había pedido que no fuera, pero don Eladio solo había sonreído, diciendo que estaba acostumbrado al trabajo duro. Vargas la escuchó con la cabeza gacha. En silencio, sintió que el peso en su pecho se hacía cada vez más pesado. Una a una, las piezas del misterio comenzaban a formar una imagen aterradora. Una empresa fantasma, trabajadores desaparecidos, una laguna utilizada como fosa común. Todo estaba conectado en una única y siniestra red de crimen. Por la tarde, el teniente Acosta volvió a inspeccionar el camino hacia la selva del norte. Al final del sendero, encontró los restos de un antiguo puesto de vigilancia casi en ruinas. En una de sus paredes, estaba escrita una gran letra B, con pintura roja descolorida. Acosta fotografió la marca y se la reportó al capitán Vargas. La letra era idéntica a la grabada en el trozo de plástico de la mina de oro B. Esa noche, se reunieron en la carpa. La doctora Rojas mostró un mapa de las antiguas explotaciones mineras en la serranía de Avive. En esa zona, efectivamente, había existido una pequeña mina de oro artesanal, pero fue cerrada en 2003 por riesgo de derrumbes y considerada peligrosa. Señaló un punto en el mapa, no muy lejos de la Laguna de las Ánimas. Es muy probable que las víctimas trabajaran aquí antes de ser asesinadas, afirmó. Isabela, que estaba sentada en un rincón de la carpa, escuchaba con el rostro pálido. Acababa de darse cuenta de que su padre podría haber sido testigo de ese crimen. Agarró con fuerza su pequeño bolso y susurró que quería ayudar a encontrar pruebas. Vargas la miró durante un largo rato y le dijo con voz suave que no era una tarea fácil. Pero Isabela insistió. No tengo miedo, dijo, mientras la verdad no salga a la luz. Al día siguiente, la lluvia cesó. El sol apareció tímidamente detrás de las nubes grises. El aire seguía siendo frío, pero el aroma a tierra húmeda traía una pequeña esperanza. Un pequeño equipo, liderado por el capitán Vargas, se preparó para dirigirse hacia la serranía de Avive. Isabela insistió en ir, acompañando a la doctora Rojas en el vehículo de atrás. Llevaba un pequeño cuaderno de notas y la vieja cámara de su padre. El viaje los llevó por un camino estrecho, rodeado de árboles imponentes. De vez en cuando, el canto de los pájaros y el crujido de las ramas se oían entre las ráfagas de viento. A mitad de camino, se detuvieron en un viejo puente de madera. Desde allí, se veía un pequeño río de color marrón que fluía tranquilamente. Vargas se quedó inmóvil, observando la corriente que se dirigía hacia la laguna. Un pensamiento cruzó su mente, quizás fue esta corriente la que arrastró algunos de los costales hasta el centro de la Laguna de las Ánimas. Miró el cielo que comenzaba a despejarse y dijo para sí mismo que la lluvia podía detenerse, pero esta investigación apenas estaba comenzando. El sol de la mañana emergió de detrás de una espesa niebla. Sus suaves rayos se filtraban a través del follaje, creando un brillo dorado sobre la hierba húmeda. El camino de tierra que conducía a la serranía de Avive parecía desierto. Solo el ronroneo del motor del vehículo policial rompía el silencio de la selva. El capitán Vargas iba en el asiento delantero del primer vehículo. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos escudriñaban cada rincón del camino. A su lado, el teniente Acosta sostenía un mapa, marcando cada curva. El aire dentro del coche era húmedo, impregnado del aroma a tierra y a la savia de los árboles. En el vehículo de atrás, la doctora Rojas e Isabela Montoya iban sentadas una al lado de la otra. Isabela miraba por la ventanilla, observando las sombras de los árboles que se movían rápidamente. De vez en cuando, abría su pequeño cuaderno y escribía algo. En la primera página, había escrito con una caligrafía delicada, para mi padre.
para que yo sepa lo que realmente pasó. El viaje duró casi 2 horas. Pasaron por el viejo puente de madera y luego por una subida resbaladiza por los restos de la lluvia de la noche anterior. En varios puntos, se veían las huellas de un camión pesado. Vargas pidió que se detuvieran. Bajó el vehículo y se agachó para examinar el suelo. Las marcas de las ruedas eran profundas, lo que significaba que el vehículo que había pasado llevaba una carga pesada. Acosta calculó la distancia de las huellas en dirección norte. La ruta conducía directamente a la zona de la antigua mina abandonada. Asintió hacia el capitán Vargas. «Estamos en el camino correcto», dijo en voz baja. Después de otros 3 kilómetros, llegaron a una pequeña colina. En la cima, un letrero de madera podría mostrar unas letras borrosas: «Mina artesanal Avive». Debajo, había varias construcciones viejas de zinc oxidado. El viento soplaba, haciendo que las láminas de zinc produjeran un tintineo que sonaba como un susurro del pasado. El equipo se dispersó para inspeccionar el área. La doctora Rojas caminaba lentamente entre las ruinas. En el suelo, encontró los restos de una fogata apagada hacía mucho tiempo y algunas latas de comida importada. Isabela fotografiaba cada rincón de las construcciones con su cámara. Sentía una mezcla de horror y curiosidad. Cada paso en ese lugar era como pisar un amargo recuerdo olvidado. Vargas entró en una de las estructuras más grandes que aún se mantenía en pie. En las paredes había garabatos de números y letras descoloridos. En el suelo, había un rastro de líquido seco de color oscuro. Se arrodilló y tocó la superficie con la punta de los dedos. La textura era áspera y olía a metal. «Es sangre», confirmó la doctora Rojas después de examinarlo más de cerca. Los rostros de todos se tensaron. No se oía más que el susurro del viento que se colaba por las ventanas rotas. Acosta revisó la habitación contigua y encontró un pequeño armario de metal entreabierto y oxidado. Dentro había varios documentos humedecidos. Se los entregó al capitán Vargas. Las hojas contenían una lista de nombres con una columna para firmas. Algunos nombres estaban escritos claramente, otros borrados por el agua. En la parte superior, se leía: «Prosperidad Eterna S.A.S». Vargas miró la lista durante un largo rato. Se dio cuenta de que esos nombres probablemente pertenecían a las víctimas. Cada firma era como el último rastro de alguien que nunca volvió a casa. Apretó las hojas con fuerza, sintiendo una mezcla de ira y compasión. Mientras tanto, fuera del edificio, Isabela caminaba sola hacia la parte de atrás. Allí había un pequeño sendero que descendía hacia un valle. Vio algo brillar entre los arbustos. Al acercarse, encontró un pequeño collar de plata. En el dije colgaba una letra E, desgastada. Lo reconoció al instante. Era el collar de su padre, Eladio. Isabela se quedó inmóvil. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se arrodilló, apretando el collar contra su pecho. El viento del bosque sopló suavemente, trayendo el sonido de las hojas rozándose como un susurro delicado. En su corazón, supo que su padre había estado en ese lugar y que, probablemente, allí había comenzado todo su sufrimiento. El capitán Vargas se acercó al ver el collar en sus manos. No dijo nada. Sabía que las palabras no serían suficientes para calmar el dolor en el corazón de la joven. Solo le dio una palmada suave en el hombro y le prometió que encontrarían a los responsables de todo aquello. El atardecer se acercaba cuando regresaron a los vehículos. El cielo sobre la serranía de Avive comenzaba a teñirse de naranja. A lo lejos, se oyó el débil retumbar de un trueno. Señal de que la lluvia volvería a caer. Dentro del coche, Isabela miraba el collar y susurraba en voz baja: «Papá, ya encontré tu rastro. Seguiré buscando hasta que la verdad salga a la superficie». Vargas escuchó el susurro y miró hacia adelante. En su mente, sabía que detrás de esa colina silenciosa todavía había algo que no habían descubierto. La laguna de las ánimas podría ser solo el comienzo de un secreto mucho más profundo. La lluvia volvió a caer esa noche en la serranía de Avive.
Su sonido golpeaba el techo de zinc de los viejos edificios, creando un tintineo suave que cortaba el silencio. Dentro de la pequeña carpa que habían montado al borde de la colina, el capitán Vargas estaba sentado frente al gran mapa extendido sobre una mesa. Una lámpara de aceite se balanceaba suavemente con el viento. El teniente Acosta marcaba los puntos clave que habían encontrado, la ruta del camión, la ubicación de los edificios y la dirección del río que fluía hacia la laguna de las Ánimas. Señaló un área en el lado oeste de la colina. Aquí es donde la señal de comunicación desaparece por completo. Según los lugareños, a menudo se ven luces extrañas por la noche y se oye el ruido de maquinaria pesada. Vargas observó el mapa durante un largo rato. Si era cierto que todavía había actividad minera allí, el caso era mucho más grande de lo que habían imaginado. No se trataba solo de una estafa laboral, sino de un crimen organizado que se había cobrado la vida de decenas de personas. La doctora Rojas llegó con los resultados del análisis rápido de los documentos encontrados en el armario metálico. Entre los papeles húmedos, encontró la firma de alguien llamado Ricardo Vélez, registrado como supervisor de campo. El nombre les resultaba desconocido a todos. Sin embargo, el teniente Acosta, que estaba revisando notas antiguas, de repente levantó la vista con una mirada intensa. He oído ese nombre antes. Hace unos años, cuando estaba de servicio en una zona de minería ilegal en el sur de Bolívar. Había un hombre llamado Ricardo Vélez, apodado el Jaguar por los mineros, conocido por su crueldad con cualquiera que desobedeciera sus órdenes. Vargas miró a Acosta con ojos penetrantes. ¿Estás seguro?, preguntó en voz baja. Acosta asintió. Era conocido por ser el jefe de seguridad de una mina de oro ilegal. Desapareció hace 2 años después de un caso de asesinato en la mina del río Nequi. Nunca lo atraparon. El silencio llenó la carpa. Solo se oía la lluvia que seguía cayendo afuera. El nombre resonaba en el aire como una sombra oscura y difícil de borrar, el Jaguar. Un nombre que sonaba como una amenaza del pasado. Esa noche, apenas durmieron. Todos estaban ocupados escribiendo informes y preparando el siguiente paso. Isabela estaba sentada en un rincón de la carpa, mirando el collar de su padre, que ahora llevaba en su muñeca. En silencio, sintió como si alguien la estuviera observando desde la selva. El viento traía el aroma de la tierra y un leve olor a metal. A la mañana siguiente, volvieron a recorrer el sendero del lado oeste de la colina. La niebla aún no se había disipado por completo, pero el sol comenzaba a filtrarse entre las ramas de los árboles. Sus pasos producían un sonido suave sobre la tierra húmeda. Varias aves alzaron el vuelo a su paso. Después de 1 hora de caminata, Acosta encontró algo bajo un montón de hojas. Un casco de minero de color amarillo, casi nuevo. En el interior, tenía grabada una gran letra B, con pintura negra. No muy lejos, había colillas de cigarrillos y una lata de comida que todavía estaba tibia, como si acabara de ser abandonada. Vargas hizo una señal para detenerse. Todos se agacharon y miraron hacia el valle que se abría ante ellos. Entre los árboles, una delgada columna de humo se elevaba hacia el cielo. La doctora Rojas usó unos pequeños binoculares, sus ojos se agudizaron. Vio varias cabañas de zinc más abajo y algunas personas caminando, cargando grandes sacos. Se oía un débil sonido de maquinaria, mezclado con el golpeteo de martillos contra metal. Este lugar todavía está activo, dijo en voz baja. Vargas asintió, su expresión era seria. Sabía que no podían actuar de forma precipitada. Si aquello era una mina ilegal, seguramente estaría custodiada por guardias armados. Se retiraron lentamente hacia el camino principal y decidieron informar al cuartel general en Medellín para solicitar refuerzos. Mientras tanto, Isabela se quedó atrás, mirando hacia el valle, que ahora estaba nuevamente cubierto por la niebla. Sintió una extraña mezcla de miedo e ira. Sabía que en ese lugar se escondían todas las respuestas. Al atardecer, el equipo regresó al pueblo más cercano para preparar un informe oficial. En el camino de bajada,
Acosta le dijo en voz baja al capitán Vargas que el nombre del jaguar siempre aparecía en casos de minería ilegal que terminaban en muerte. Era como una sombra que no podía ser atrapada, viviendo entre la selva y la sangre humana. Vargas escuchó sin responder. Solo miró el camino que descendía abruptamente y pensó para sí mismo que ahora estaban recorriendo un sendero tan peligroso como la verdad que perseguían. Esa noche, en el puesto del pueblo, el viento trajo el aullido de los monos de la selva desde la distancia. Isabela no podía dormir. Miraba el cielo negro desde una pequeña ventana. La lluvia había cesado, pero el aroma a humedad persistía. A lo lejos, en dirección a la colina, una débil luz naranja parpadeó por un instante y luego desapareció. Cerró los ojos y susurró: si de verdad hay un jaguar ahí fuera, algún día veré su rostro con mis propios ojos. El día después de que el equipo regresara de la serranía de Avive, el aire en Pueblo Escondido se sentía pesado. La lluvia había parado, pero el cielo seguía gris. El pequeño río que desembocaba en la laguna de las ánimas ahora estaba cargado de lodo. Los habitantes comenzaban a atreverse a salir de sus casas, pero el miedo no se había disipado por completo. Cada vez que el viento soplaba sobre la laguna, todavía lo mencionaban en voz baja, como si temieran perturbar a las almas que allí quedaron. El capitán Vargas estaba sentado en el porche del puesto de investigación. En sus manos tenía un informe de reconocimiento aéreo enviado desde Medellín. Las fotografías mostraban puntos de calor dentro de la selva, en el lado oeste de la serranía de Avive. La señal indicaba actividad humana. Probablemente, la mina ilegal seguía operando, oculta tras el denso follaje. El teniente Acosta llegó con noticias. Acababa de regresar de un caserío vecino donde un habitante había encontrado a un joven tirado a la orilla del río. Su cuerpo estaba débil, sus pies llenos de heridas y su rostro quemado por el sol. El hombre había logrado sobrevivir después de varios días caminando sin rumbo por la selva. El campesino que lo ayudó dijo que no dejaba de delirar, repitiendo el nombre de un lugar una y otra vez: Mina de Oro B. Vargas se dirigió de inmediato a la casa donde el hombre estaba siendo atendido. En una habitación sencilla, la luz del sol se filtraba a través de las paredes de bambú. Sobre una estera, yacía un joven débil. Su respiración era pesada, pero sus ojos aún estaban vivos. Se llamaba Javier Ríos, tenía 29 años y era de La Guajira. La doctora Rojas le examinó el pulso y las heridas de las manos. En las muñecas de Javier todavía se veían las marcas de una atadura con cuerda de plástico verde. La herida aún no había sanado por completo. En sus tobillos también había largas rozaduras, como las que deja una cadena. Cuando recuperó la conciencia, Javier miró a su alrededor con una expresión de pánico. Su cuerpo temblaba. El capitán Vargas se sentó a su lado y le habló en voz baja para calmarlo. Después de unos minutos, Javier comenzó a contar su historia con voz ronca. Hacía 3 meses, había sido reclutado por alguien que se hacía pasar por un representante de la empresa Prosperidad Eterna S.A.S. Le prometieron un trabajo en una mina de oro legal con un salario alto. Junto a decenas de otros hombres, fue transportado en un camión desde la costa hacia la selva. El viaje se hizo de noche. Cuando llegaron al lugar, se dieron cuenta de que no era una mina legal. No había permisos, ni supervisión, solo la densa selva y el ruido de las máquinas bajo tierra. Los obligaban a cavar con sus propias manos, día y noche. Solo les daban de comer una vez al día. Al que se cansaba, lo golpeaban. Al que se rebelaba, lo ataban y lo arrastraban a una choza. Allí, todos conocían un nombre que los hacía temblar: el jaguar. Javier se detuvo un momento, tragando saliva. Dijo que el jaguar era un hombre alto, con una larga cicatriz en la cara y un tatuaje de la cabeza de un jaguar en el pecho. Su voz era grave, sus ojos afilados como cuchillos. Nadie se atrevía a mirarlo por mucho tiempo. Una noche, Javier escuchó una conversación entre los guardias. Decían que la mina iba a ser cerrada porque el gobierno comenzaba a sospechar de su existencia. El jaguar se enfureció. No quería dejar testigos. La noche siguiente,
A todos los trabajadores les dieron una comida con un sabor amargo. Después de eso, se desmayaron uno por uno. Javier se salvó solo porque en ese momento vomitó y no llegó a tragar la comida. Se hizo el desmayado. A través de una rendija de la madera, vio cómo ataban a la gente y la metían en costales. Un gran camión llegó a recogerlos. Escuchó el motor del camión y el olor a diésel llenó el aire. Luego, el sonido de objetos pesados cayendo al agua. Con el cuerpo débil, Javier huyó a la selva. Caminó sin rumbo, bebiendo agua de lluvia y comiendo hojas para sobrevivir. No sabía cuántos días había caminado, hasta que finalmente se desmayó a la orilla del río y fue encontrado por el campesino. Después de escuchar todo, Vargas bajó la cabeza durante un largo rato. Le dolía el corazón al oír una historia tan increíblemente cruel. La doctora Rojas miró las heridas en las manos de Javier con los ojos llorosos. Todas las marcas eran idénticas a las encontradas en los cuerpos de la Laguna de las Ánimas. Esa noche, Vargas escribió un informe oficial y determinó que el caso de la Laguna de las Ánimas no era un accidente, sino un asesinato en masa planeado, perpetrado por un grupo de minería ilegal. El nombre del jaguar fue oficialmente incluido como el objetivo principal de la investigación. Isabela Montoya llegó con un plato de sopa para Javier. Se sentó junto a su cama y escuchó su historia con los ojos encendidos de ira. Dijo en voz baja que su padre también había sido víctima de esa gente. Javier la miró débilmente y bajó la cabeza. Lo siento, dijo en un susurro. Si tan solo hubiera podido ayudarlos en ese momento. Isabela le apretó la mano con fuerza. No hay que pedir perdón por intentar vivir y dar testimonio. Lo importante ahora es que la verdad salga a la luz. La noche se hizo más profunda. Fuera de la casa, se oía el canto de los grillos. Vargas estaba de pie frente a la ventana, mirando el cielo oscuro y sin estrellas. Sabía que el testimonio de Javier era solo el comienzo. La caza del jaguar estaba a punto de empezar. Y esta vez, juró que no se detendría hasta que todo saliera a la luz. El amanecer despuntaba lentamente en el Chocó. Una fina niebla todavía cubría las colinas, pero los rayos del sol comenzaban a abrirse paso entre las copas de los árboles. En el patio de la estación de policía regional, varias camionetas oscuras estaban aparcadas en fila. Oficiales completamente uniformados formaban en líneas. El aire frío de la mañana se sentía como el presagio de algo grande. El capitán Vargas se paró frente a sus tropas. En sus manos sostenía un grueso expediente con los informes de la investigación de la Laguna de las Ánimas. Miró cada rostro frente a él con una mirada aguda pero serena. Hoy formarían un equipo conjunto para resolver el caso que había conmocionado a toda Colombia. El nombre de la operación fue acordado, Operación Ojo de la Selva. Su misión era simple pero peligrosa: encontrar la ubicación de la mina ilegal en la serranía de Avive, capturar a los perpetradores y traer al jaguar vivo para ser juzgado. El teniente Acosta estaba a su lado, sosteniendo un gran mapa. Señaló el área en el lado oeste de la colina, sospechosa de ser la ubicación de la mina activa. Hay un pequeño afluente del río por aquí. Un lugar por donde los camiones pueden pasar sin ser vistos desde el camino principal. Según las fotos aéreas, hay cabañas y puntos de calor constantes cada noche. Eso significa que hay actividad humana continua. Vargas dio instrucciones claras. El equipo se dividiría en dos grupos. El primero, liderado por Acosta, seguiría la ruta del río. El segundo, se movería por la cresta de la colina con él y la doctora Rojas, quien se encargaría de identificar la escena y recolectar pruebas médicas. Entre los miembros presentes, también estaba Isabela Montoya. Esta vez, no solo como familiar de una víctima. Se le permitió unirse como documentalista de campo debido a su formación en comunicación. Su valentía le había ganado el respeto de muchos, aunque Vargas seguía preocupado por su seguridad. Antes de partir, el capitán Vargas habló brevemente ante todos. Dijo que lo que enfrentaban no eran solo criminales, sino seres humanos que habían perdido el alma. Muchas vidas se habían perdido, incluyendo las de trabajadores que solo querían ganarse la vida,
Miró el cielo que comenzaba a clarear y dijo en voz baja que la justicia podía llegar tarde, pero nunca se perdería. El viaje hacia la serranía de Avive comenzó después de que el sol se elevara. El camino estrecho y rocoso hacía que los vehículos se detuvieran con frecuencia. El sonido de los motores se mezclaba con el canto de las aves de la selva. El aire húmedo y denso hacía que la respiración fuera pesada, pero el espíritu de los miembros del equipo no decayó. Al llegar al primer punto, establecieron un puesto de mando temporal. Desde allí, se oía un débil sonido de maquinaria a lo lejos, como una larga exhalación desde las entrañas de la tierra, repetitiva y pesada. Vargas miró en esa dirección a través de sus binoculares. Detrás de una capa de niebla, vio el destello de metal, probablemente equipos de minería. La doctora Rojas anotó la temperatura del aire y la dirección del viento. Por su experiencia forense, sabía que el leve olor a metal y aceite provenía de máquinas que operaban en un lugar cerrado. Eso significaba que la mina seguía activa. Isabela fotografiaba el paisaje circundante. Vio varias huellas recientes en el suelo. Entre las hojas, encontró un trozo de tela de una camisa de trabajo con el logo descolorido de Prosperidad Eterna SAS. Sostuvo el trozo de tela con manos temblorosas. Al atardecer, el primer equipo, liderado por Acosta, informó por radio que habían encontrado los restos de un campamento de trabajadores cerca del río. Había camas de madera, platos de metal y una pequeña libreta con una lista de nombres y números. En una esquina de la libreta, estaba escrito con una caligrafía tosca, mercancía preparada. Enviar esta noche al puesto principal. Vargas cerró los ojos por un instante. Esa frase le hizo estar seguro de que la red minera seguía activa y tenía más de una ubicación. La mina principal en el oeste de la colina podría ser solo el centro de supervisión, mientras que los trabajadores estaban distribuidos en varios puntos ocultos. La noche cayó rápidamente en la selva. El sonido de los insectos reemplazó el canto de los pájaros. Una pequeña fogata ardía cerca de la carpa. Todos cenaban en silencio, solo se oía el tintineo de las cucharas y los pasos de los guardias que patrullaban. Isabela se sentó fuera de la carpa, mirando el cielo oscuro. Sentía que el aire a su alrededor estaba demasiado tranquilo. A lo lejos, se oía el suave tintineo de metal, como el golpe rítmico de un martillo. Miró al capitán Vargas y dijo en voz baja que estaban cerca de ese lugar. Vargas asintió sin hablar. Sabía muy bien que esa noche era solo la calma antes de la tormenta. En su mente, imaginó los rostros de las víctimas encontradas en la laguna de las ánimas. Aquellos que trabajaron para vivir, pero terminaron en el fondo del agua. Se prometió a sí mismo: no habrá más costales atados con cuerda verde cayendo a la laguna, no mientras yo siga de pie en esta tierra. La segunda noche de la Operación Ojo de la Selva se sintió larga. Una lluvia fina caía, creando una niebla baja que cubría el fondo del valle de la serranía de Avive. En medio de la oscuridad, la pequeña luz de la carpa de mando parpadeaba débilmente. El capitán Vargas estaba sentado, mirando un mapa en su regazo, marcando puntos que comenzaban a formar un patrón. Cada punto era un lugar donde habían encontrado rastros de actividad humana. ¿Todos conducían a un área en el norte de la colina? El teniente Acosta llegó con un informe del equipo de reconocimiento. Habían encontrado dos rutas secretas que llevaban a la ubicación de la mina. La primera era un camino de tierra frecuentemente utilizado por camiones pequeños. La segunda pasaba por un río poco profundo, casi invisible desde arriba. Esa ruta del río es probablemente la que usan para transportar mercancías sin ser detectados, explicó. Vargas asintió. Le pidió a Acosta que preparara un pequeño equipo para seguir la ruta del río al amanecer. Él mismo lideraría el equipo principal hacia el norte. Miró fuera de la carpa. La lluvia comenzaba a amainar, dejando solo el sonido de las gotas de agua cayendo de las hojas. El aire frío mordía la piel. Isabela estaba sentada cerca de una pequeña fogata, escribiendo en su cuaderno de campo. Su rostro se veía cansado, pero sus ojos seguían ardiendo. Escuchó las conversaciones de los miembros del equipo,
que susurraban sobre lo peligrosa que era la selva. Muchos creían que la serranía de Avive tenía espíritus guardianes que no les gustaba que los humanos perturbaran su paz. Isabela solo bajó la cabeza. No le temía a los espíritus. Solo le temía a los humanos que habían perdido su conciencia. Al amanecer, el cielo se tiñó de rojo detrás de los árboles. La niebla comenzó a disiparse. El equipo se movió en silencio. Solo se oía el sonido de sus pasos y el roce de las ramas. Acosta condujo a su equipo hacia el río, mientras que Vargas caminaba con la doctora Rojas e Isabela hacia la ladera de la colina. En la mano de Vargas, un mapa desgastado. En su pecho, una determinación inquebrantable. Después de 2 horas de caminata, encontraron huellas recientes de un vehículo pesado. Las marcas aún estaban húmedas. No muy lejos, había restos de cenizas y varias latas de comida. En una de las latas había un sello con letras extranjeras. Era una señal de que este grupo tenía una red amplia y suministros del exterior. De repente, Acosta llamó por radio con voz baja. Su equipo había encontrado un pequeño puesto de vigilancia a la orilla del río. 3 hombres armados estaban allí, vigilando la entrada al valle. Llevaban uniformes sin insignias, pero en sus brazos tenían atada una tela roja como señal de su grupo. Vargas hizo una señal de silencio. Le pidió a Acosta que esperara. Planearon una emboscada rápida. No habría disparos a menos que fuera absolutamente necesario. Su objetivo no era una guerra, sino capturarlos vivos para poder interrogarlos. Cerca del mediodía, la lluvia volvió a caer finamente. El sonido del agua sirvió como una cubierta natural para sus pasos mientras se acercaban. El equipo se movió en una formación circular. Cada paso medido, cada aliento contenido. Cuando la distancia era de solo 10 metros, Vargas dio una señal con la mano. En un instante, los miembros del equipo se movieron como sombras. 2 guardias fueron sometidos sin tiempo para gritar. El tercer guardia intentó huir, pero resbaló en la tierra mojada y fue capturado de inmediato. No se disparó ni una sola bala. Todo ocurrió en silencio. Vargas se acercó a ellos y los miró fijamente. Los rostros de los guardias estaban pálidos, sus cuerpos temblaban. ¿Dónde está la mina principal?, preguntó. Ellos bajaron la cabeza, reacios a hablar. Pero después de que Acosta les mostrara su placa de policía, uno de ellos finalmente habló. Con voz temerosa, dijo que la mina principal estaba a 2 kilómetros dentro de la selva, oculta detrás de un gran acantilado de roca. También mencionó un nombre que hizo que todos se miraran entre sí, el Jaguar. Dijo que ese hombre dirigía personalmente las operaciones dentro de la mina. Nadie se atrevía a acercarse a su cabaña principal sin permiso. Cualquiera que desobedeciera, simplemente desaparecía. Vargas anotó toda la información. Sabía que estaban cerca. Miró la selva que se extendía ante ellos, oscura a pesar de que el sol estaba alto. Allí se oía el débil sonido de las máquinas y el tintineo de metal desde bajo tierra. La doctora Rojas se acercó para examinar a los prisioneros. Encontró viejas cicatrices en sus manos, marcas de látigo y quemaduras. No eran solo guardias, sino también víctimas forzadas a elegir entre sobrevivir o morir. Miró al capitán Vargas con ojos tristes. Este crimen ha superado los límites de lo humano. Isabela estaba de pie a la orilla del río, mirando la densa selva que se alzaba frente a ella. La niebla comenzaba a subir del agua, creando una vista como una cortina blanca que ocultaba un gran secreto detrás. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que si el jaguar realmente estaba allí, el siguiente paso ya no era solo una investigación, era un paso hacia el peligro real. Vargas agarró la radio y habló en voz baja. Continuamos esta noche. Nadie se mueve solo. Todos lo miraron y asintieron sin decir palabra. En el cielo, las nubes comenzaron a espesarse de nuevo. La selva esperaba en silencio, conteniendo la respiración antes de la tormenta. El cielo de la tarde en la serranía de Avive era de un color cobre pálido.
Un viento suave soplaba desde el valle, trayendo el aroma a metal y a tierra húmeda. A lo lejos, el sol se hundía lentamente detrás de la cresta de la colina, dejando sombras largas que se arrastraban sobre los árboles. El equipo de la Operación Ojo de la Selva se detuvo a la orilla de un pequeño río, donde el agua fluía lentamente entre rocas negras y resbaladizas. El capitán Vargas estaba de pie al frente, mirando hacia el noroeste. Allí, según los guardias capturados, se encontraba la entrada a la mina principal. El camino era estrecho, apenas suficiente para que pasara un camión, y estaba cubierto de arbustos y grandes árboles. No había señales humanas desde el exterior, pero el débil sonido de las máquinas todavía se oía a lo lejos, como el aliento de las entrañas de la tierra. El teniente Acosta caminaba lentamente al frente, examinando el suelo con una pequeña linterna. Encontró huellas recientes de ruedas pesadas. Cerca, había una colilla de cigarrillo que aún no se había apagado por completo. ¿Significaba que alguien acababa de estar allí? Vargas hizo una señal para detenerse. Todos se agacharon, escondiéndose detrás de los troncos de los árboles. Desde la dirección del valle, se veía una débil luz amarilla moviéndose lentamente. 2 grandes camiones pasaron despacio, descendiendo por el camino de tierra, y luego desaparecieron detrás de una pared de roca. Un momento después, se oyó el sonido de metal chocando, como una gran puerta que se cerraba desde adentro. Isabela, escondida detrás de un arbusto, observaba la escena con el corazón palpitante. Apretó con fuerza su cámara. En su pequeña pantalla, logró capturar la luz y la sombra de los camiones que pasaban. Esa prueba era suficiente para demostrar que la mina seguía activa y operando en secreto. Después de que los vehículos desaparecieron, se acercaron lentamente. Detrás de la pared de roca cubierta de musgo, había una gran grieta que se asemejaba a una cueva. Dentro, se sentía un aire caliente mezclado con el olor a combustible. Gotas de agua caían del techo de roca, produciendo un sonido que resultaba tenso en el silencio. Acosta encendió una pequeña cámara infrarroja. A través de la pantalla, se veía movimiento dentro de la cueva. Había sombras humanas caminando, portando armas. En la parte más profunda, se veían luces colgando en fila, y al final de una gran sala, había alguien diferente a los demás. Su cuerpo era alto y corpulento, su cabello negro y largo, su rostro parcialmente cubierto por una tela. En su pecho, se veía débilmente un tatuaje con la cabeza de un jaguar. Vargas miró la pantalla con ojos agudos. No necesitaba oír su nombre para saber quién estaba allí. El jaguar. El hombre caminaba lentamente entre los trabajadores que mantenían la cabeza gacha. Cada uno de sus pasos era firme y frío. Miraba a su alrededor como un rey en medio de su dominio. En su mano izquierda sostenía un arma larga, mientras que en la derecha tenía un cigarrillo encendido. Desde lejos, Vargas pudo ver claramente su rostro, marcado por una larga cicatriz que iba desde la mejilla hasta la barbilla. Su mirada era penetrante, como si pudiera atravesar la oscuridad. Había algo en esa mirada. No solo crueldad, sino la calma de alguien que había vivido mucho tiempo con el pecado. La doctora Rojas miró la pantalla con el rostro tenso. Susurró en voz baja: «Ese es el hombre al que llaman el jaguar». Isabela tragó saliva. Su voz apenas salió. «Es él». Vargas examinó los alrededores de la cueva a través de la pantalla de la cámara. A la derecha, vio una pila de grandes sacos. Algunos estaban abiertos, revelando rocas que brillaban con oro. Cerca de ellos, varios hombres delgados estaban sentados, apoyados contra la pared. Sus manos estaban atadas, su ropa sucia, sus rostros pálidos. «Esos son los trabajadores que aún no han matado», dijo Acosta en voz baja. «Debemos rescatarlos antes de que sea demasiado tarde». Vargas pensó por un momento. Sabía que un paso en falso podría poner en peligro todo. El número de guardias dentro de la cueva era de unos 20. La mayoría estaban fuertemente armados, mientras que su equipo apenas superaba la docena.
Pero si esperaban más, esos trabajadores podrían perder la vida, al igual que las víctimas de la Laguna de las Ánimas. Vargas miró a todos los miembros de su equipo y dijo con un tono tranquilo: no podemos asaltar esta noche. Esperaremos hasta la madrugada, cuando estén cansados y menos alerta. Atacaremos desde 2 direcciones, el río y la entrada de la cueva. Acosta, asegúrate de que todas las comunicaciones sean seguras. Isabela, prepara tu cámara y la documentación, pero no te acerques a la primera línea. Rojas, ayuda a preparar medicamentos y equipo médico. No sabemos cuántas víctimas siguen vivas dentro. Todos asintieron. Nadie habló más. La noche cayó lentamente, envolviendo todo el valle en la oscuridad. El sonido de los insectos reemplazó el susurro del viento. Desde la dirección de la cueva, las luces todavía se veían tenues, indicando que la actividad no se había detenido. A la orilla del río, el capitán Vargas se sentó apoyado en el tronco de un árbol, mirando el agua que fluía lentamente. Sabía que esta sería una noche larga, quizás una noche que no todos superarían. Isabela se sentó no muy lejos de él, mirando una pequeña fogata que comenzaba a apagarse. A la luz tenue, sostuvo el collar de su padre y susurró en voz baja: papá, pronto se sabrá la verdad. La doctora Rojas miró el cielo oscuro y sin estrellas y dijo con una voz casi inaudible: espero que todos encuentren justicia, ya sea en este mundo o en otro lugar. Y dentro de esa cueva de roca, en lo profundo de la selva, el jaguar estaba de pie, inmóvil, frente a su pila de sacos de oro. Levantó el rostro, como si sintiera algo en el aire. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, sus ojos agudos mirando hacia el exterior. Como si supiera que, detrás de los árboles, la justicia se acercaba, paso a paso. Esa noche, el cielo sobre la serranía de Aviv estaba completamente negro. Nubes densas colgaban bajas, ocultando la luna y las estrellas. El aire era húmedo, frío y olía a tierra mojada. Alrededor del valle, la selva guardaba un silencio expectante. En medio de esa oscuridad, el equipo de la Operación Ojo de la Selva se movía sigilosamente hacia la cueva de la mina. El capitán Vargas iba al frente. Detrás de él, el teniente Acosta llevaba un mapa y el equipo de comunicación. Isabela Montoya y la doctora Rojas lo seguían en la retaguardia, cada una con su tarea. No se oía más que el sonido de sus pasos sobre la tierra blanda y el susurro de las hojas meciéndose. A lo lejos, una tenue luz amarilla parpadeaba en la entrada de la cueva. Varias sombras humanas patrullaban de un lado a otro, portando armas. El sonido de metal y maquinaria se oía débilmente entre las ráfagas del viento nocturno. Todos los miembros del equipo se agacharon, pegándose al suelo, esperando la señal. Vargas levantó la mano. 2 pequeños grupos se separaron. Uno se dirigió hacia la ruta del río, a la derecha, mientras que el otro se movió por la ladera de roca, a la izquierda. Acosta lideraba el grupo del río, mientras que Vargas permanecía en el centro. El tiempo pasaba lentamente, cada segundo resonando en sus pechos. Cuando el reloj de su muñeca marcó las 2 de la mañana, Vargas presionó un pequeño botón en su radio. Una breve vibración fue la señal. En un instante, el sonido de los pasos se convirtió en acción. Los 2 primeros guardias fueron silenciados sin tener tiempo de gritar. El equipo avanzó rápidamente, silencioso como una sombra. Sin embargo, cuando estaban a punto de llegar a la entrada de la cueva, se oyó el crujido de una rama. Uno de los guardias se giró, sus ojos agudos fijos en los arbustos. Logró levantar su arma, pero fue demasiado tarde. Un dardo tranquilizante le alcanzó en el hombro, y su cuerpo se desplomó sin hacer ruido. Vargas suspiró aliviado, por poco todo se descubría. Se infiltraron en la cueva. Las luces colgaban del techo, balanceándose suavemente con la brisa del exterior. Las paredes de roca brillaban húmedas, reflejando una luz tenue como el reflejo del agua en una noche oscura. A la derecha, había una pila de sacos de oro. A la izquierda, varios trabajadores estaban sentados, apoyados contra la pared.
Algunos seguían vivos, pero débiles. La doctora Roja se apresuró a acercarse. Les tomó el pulso uno por uno. Algunos todavía respiraban, otros ya estaban fríos. Sus ojos casi se llenaron de lágrimas, pero se contuvo. Sabía que no era momento de llorar. Mientras tanto, Vargas y Acosta se dirigieron a la sala central de la cueva, donde resonaban una voz grave y pasos firmes. Allí, sobre una pila de cajas de madera, estaba la figura que reconocieron de las fotos y las historias, el jaguar. Llevaba una chaqueta de cuero negro. Un arma colgaba de su hombro. En su pecho, se veía claramente el tatuaje de la cabeza de un jaguar, que parecía cobrar vida bajo la luz de la lámpara. La larga cicatriz en su rostro acentuaba su aspecto salvaje. Miró a Vargas y a Acosta sin sorpresa, como si ya supiera que llegarían esa noche. El capitán Vargas avanzó lentamente. Ricardo Vélez, estás arrestado por asesinato y trata de personas. El hombre sonrió levemente. Su voz era grave y tranquila. ¿Crees que le tengo miedo a la ley? La ley solo pertenece a los que tienen poder. Yo no me someto a nadie. Su voz resonó en las paredes de la cueva, haciendo que el aire pareciera vibrar. Los guardias a su alrededor comenzaron a entrar en pánico, algunos levantaron sus armas. Vargas dio una señal con la mano. En un instante, todas las luces se apagaron. Solo quedaron los destellos de las linternas y el sonido de las armas resonando. La batalla se libró en la oscuridad. El sonido de pasos, gritos y el choque de metal se mezclaron. Acosta se movió rápidamente por el lado derecho, neutralizando a dos guardias con dardos tranquilizantes. Isabela, escondida detrás de una gran roca, intentaba contener la respiración mientras grababa con su pequeña cámara. La luz de la pantalla temblaba, capturando los destellos de las balas en el aire. Vargas se enfrentó directamente al jaguar. Entre los destellos de los disparos, se miraron. Dos figuras, dos mundos. Uno que vivía por la justicia, el otro que vivía de la oscuridad. El jaguar disparó, su ala impactó en la roca junto a Vargas. El eco del disparo fue ensordecedor. Vargas rodó hacia un lado y devolvió el fuego. Pero la bala solo rozó el hombro de su oponente. La sangre goteaba al suelo, pero el jaguar no se inmutó. En cambio, soltó una risa corta. ¿Crees que me asusta la sangre?, dijo con un tono frío. He nadado en ella desde que era joven. Vargas no respondió. Solo avanzó, con los ojos fijos en él. Ahora estaban a solo unos pasos de distancia. Ambos sostenían sus armas. Pero entre ellos había algo más grande que las balas, la verdad y el odio. De repente, una luz de emergencia se encendió, iluminando de nuevo la sala. El jaguar estaba de pie bajo una luz anaranjada. Su rostro estaba mojado por el sudor y la sangre. Vargas lo miró fijamente y dijo en voz baja: esta noche no se trata de quién es más fuerte, sino de quien todavía tiene corazón. El jaguar bufó y se lanzó hacia adelante. El sonido de las armas chocando resonó. Sus cuerpos lucharon en el suelo rocoso. Acosta corrió para ayudar, pero Vargas le hizo una señal para que no se acercara. Esa lucha no era solo una captura, era un ajuste de cuentas entre dos almas opuestas. Isabela miraba desde lejos, las lágrimas corrían por sus mejillas sin que se diera cuenta. En cada golpe, veía la sombra de su padre, veía a todas las víctimas que habían caído en manos de ese hombre. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, el cuerpo del jaguar finalmente cayó al suelo. Vargas le presionó el hombro, apuntándole con su arma al pecho. Ambos respiraban con dificultad. Se acabó, dijo Vargas con voz grave. El jaguar lo miró durante un largo rato y luego sonrió débilmente. Ganaste hoy, pero esta selva sigue siendo mía. Después de eso, no se resistió más. El sonido de las máquinas se detuvo. Los guardias se rindieron. El silencio llenó la cueva. Solo quedaba el sonido del agua goteando de las paredes de roca, como los segundos de un tiempo que finalmente se había detenido.
El capitán Vargas se levantó en medio de la cueva, mirando a su alrededor. Sabía que esto no era el final de todo. Pero esa noche, por primera vez, la justicia se había hecho presente en el lugar que una vez fue el hogar de la oscuridad. El amanecer en la serranía de Avive llegó lentamente, barriendo los últimos vestigios de la noche con un suave tono anaranjado en el cielo del este. Una fina niebla descendía entre los árboles. El canto de los pájaros matutinos se oía débilmente, como si la selva estuviera respirando de nuevo después de una larga y tensa noche. Dentro de la cueva de la mina, el olor a pólvora todavía flotaba en el aire. Las luces de emergencia colgaban débilmente del techo de roca, balanceándose suavemente con la brisa. En el suelo húmedo, montones de sacos con rocas doradas yacían esparcidos, mezclados con sangre y lodo. El capitán Vargas estaba de pie, inmóvil, en medio de la ahora silenciosa sala. A sus pies, el jaguar estaba sentado, apoyado contra una gran roca. Sus manos estaban esposadas. Su rostro estaba cansado, pero sus ojos seguían mirando con una arrogancia que aún no se había extinguido. Acosta llegó con 2 hombres delgados que acababan de ser liberados de una celda de detención. Sus cuerpos temblaban, sus ojos estaban vacíos, como si aún no pudieran creer que todo fuera real. Uno de ellos susurró con una voz casi inaudible: «Gracias, señor. Pensamos que íbamos a morir aquí». Vargas les dio una palmada en el hombro. Ninguna palabra podría calmar un trauma de por vida, pero ese pequeño gesto fue suficiente para darles el coraje de volver a ponerse de pie. La doctora Rojas estaba ocupada atendiendo a otras víctimas. En un rincón de la cueva, varias personas yacían sobre mantas de emergencia. Limpiaba heridas, vendaba manos, les daba agua caliente poco a poco. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos estaban enrojecidos. Había visto demasiada muerte, demasiados cuerpos fríos que no pudieron ser salvados. Isabela estaba de pie no muy lejos, todavía sosteniendo su cámara. El objetivo estaba borroso por el polvo, pero seguía grabando. Sabía que lo que se había grabado esa noche no era solo una prueba legal, sino historia. Quería que el mundo supiera de aquellos que se habían perdido, para que nadie más fuera engañado con falsas promesas. De repente, se oyó una voz desde atrás. El jaguar se rió en voz baja. El sonido era ronco pero aún fuerte. ¿Crees que atraparme cambiará algo? Este mundo siempre tendrá nuevas minas, nueva gente, y ellos vendrán solos por el dinero. Vargas lo miró con calma. Quizás tengas razón. Pero el crimen debe detenerse en algún punto. Y ese punto eres tú. El jaguar bajó la cabeza y luego miró hacia el techo de la cueva. Su sonrisa se desvaneció lentamente. Nací en esta selva, y aquí es donde termino. Después de eso, se quedó en silencio. Unas horas más tarde, llegaron refuerzos de Medellín. Trajeron vehículos médicos y equipo de evacuación. Las víctimas fueron sacadas una por una de la oscura cueva, envueltas en mantas, y llevadas hacia la primera luz del sol después de una larga noche. Muchos lloraban, no por el dolor, sino porque no podían creer que seguían vivos. Isabel ayudó a recoger las pertenencias personales de las víctimas. Entre ellas, un viejo collar con una foto de familia descolorida. Lo sostuvo durante un largo rato. La foto le recordaba a su padre. Al último día que lo vio sonreír frente a su casa, diciendo que volvería pronto. Las lágrimas cayeron sin que se diera cuenta. La doctora Rojas se acercó y le dio una suave palmada en el hombro. Has sido muy valiente al llegar hasta aquí, Isabela. Tu padre estaría orgulloso. Isabela sintió lentamente, su voz ronca. Solo quiero que todos sepan. No son solo números en un informe. Tenían familias, tenían sueños. El capitán Vargas salió de la cueva y miró hacia el este, donde el sol se elevaba lentamente sobre los árboles. La luz de la mañana se reflejaba en las rocas húmedas, creando un brillo dorado que, extrañamente, no parecía hermoso. Para él, cada destello era como sangre que aún no se había secado. Acosta llegó por detrás,
entregándole un archivo de notas y dijo en voz baja: «Todos los prisioneros han sido asegurados. La evacuación estará completa en 1 hora». Vargas asintió. Su voz era tranquila pero pesada. «Bien, después de esto, volvemos a la ciudad. Todavía hay mucho que explicarle al mundo». A lo lejos, las sirenas de los vehículos se oían acercándose, señal de que la ayuda había llegado. Pero entre todos los sonidos, solo uno era el que Vargas realmente escuchaba. El sonido del viento que soplaba desde la dirección de la Laguna de las Ánimas, suave pero profundo, como si trajera el susurro de las almas de los que se habían ido. Una llovizna comenzó a caer, mojando la tierra y lavando los restos de sangre en la entrada de la cueva. Isabela se paró bajo la llovizna, mirando al cielo y susurró: «Ahora papá puede descansar en paz. Esa laguna ya no será un lugar maldito». La doctora Rojas miró la lluvia caer sobre las hojas y dijo con voz suave: «Esta lluvia es como una oración, llevando a casa a las almas perdidas». Vargas miró el valle que se iluminaba lentamente. En su corazón, sabía que su trabajo aún no había terminado. Pero ese día, habían pagado una parte de la deuda que el mundo tenía con las víctimas. Y por primera vez en meses, la selva de la serranía de Avive sonaba en paz. Ese día, el sol brillaba intensamente sobre el polvoriento camino hacia Medellín. Los camiones y vehículos del equipo de la Operación Ojo de la Selva avanzaban lentamente, llevando a los sobrevivientes, las pruebas y los sospechosos. Entre el rugido de los motores, el canto de los pájaros se oía débilmente, como una canción de despedida de la selva de la serranía de Avive. El capitán Vargas iba en el asiento delantero del primer vehículo. En el espejo retrovisor, veía los rostros cansados pero vivos detrás de él. Las víctimas se apoyaban unas en otras, algunas durmiendo por el agotamiento, otras mirando por la ventanilla con los ojos vacíos. Regresaban a casa, pero no con el mismo corazón con el que se habían ido. Isabela iba en un coche trasero con la doctora Rojas. En su regazo, tenía su cámara y un cuaderno lleno de notas. Cada página contenía una historia que no quería olvidar. A su lado, la doctora Rojas miraba por la ventanilla, observando los árboles que se hacían cada vez más escasos. Dijo en voz baja, su voz casi ahogada por el ruido del vehículo: «El mundo exterior quizás nunca entienda cuán profundas son sus heridas, pero nosotros sabemos que la verdad ha salido de la oscuridad». Isabela asintió lentamente. «Escribiré todo para que la gente sepa lo fácil que un sueño puede convertirse en una trampa». Al atardecer, la caravana llegó a la ciudad. Las calles estaban concurridas, la gente iba y venía, la vida seguía como de costumbre. Nadie sabía que detrás de cada rostro cansado en esos camiones se escondía una historia de un valle que se había tragado decenas de vidas. Frente a la sede de la policía, los medios de comunicación ya esperaban. Cámaras y micrófonos se dirigieron a la puerta del coche cuando el capitán Vargas bajó. Miró a la multitud sin hablar por un momento. En sus ojos había la sombra de la selva, la cueva y el rostro del jaguar, que ahora estaba sentado en un coche detenidos con esposas de hierro en las manos. Un periodista preguntó en voz alta: ¿es cierto que este es el caso más grande de trata de personas en la historia reciente de Colombia? Vargas respondió con calma: lo que es más grande que el caso es el sufrimiento de sus víctimas. No escriban solo sobre el criminal, escriban también sobre aquellos que se perdieron. Esa frase hizo que todos se quedaran en silencio. Días después, comenzó el proceso legal. En una sencilla sala de audiencias, el jaguar se sentó con el rostro tranquilo, pero sin sonreír. Escuchó al fiscal leer una larga lista de cargos, desde asesinato y trata de personas hasta explotación minera ilegal. No negó nada, solo miraba de vez en cuando hacia la ventana, como si su mente ya estuviera lejos de esa habitación. Isabela estuvo presente en el juicio como testigo. Llevó todas sus grabaciones y fotos. Mientras daba su testimonio, su voz era tranquila, pero sus ojos estaban húmedos. Mi padre y decenas de otros hombres nunca regresaron de esa mina. Pero esa noche, los vimos volver a casa a través de la luz del amanecer en la serranía de Avive. En el asiento trasero,
La doctora Rojas le apretó la mano con fuerza. Sabía que esas palabras eran más fuertes que cualquier prueba. Semanas después, el tribunal dictó una dura sentencia para el Jaguar y su grupo. No hubo vítores, ni aplausos, solo un largo silencio, como una respiración contenida que finalmente se liberaba después de años de tensión. Después del juicio, los sobrevivientes fueron devueltos a sus familias. En el patio de una oficina gubernamental, una fila de vehículos esperaba con ataúdes y maletas. Cada familia sostenía una foto de un ser querido con los ojos hinchados. Isabela estaba entre ellos, abrazando a la madre de una víctima que venía del Cauca. La mujer lloraba en su hombro, repitiendo una y otra vez, «Gracias». Isabela solo respondió en voz baja, «Todos estamos en deuda con ellos». Cuando todas las familias se hubieron marchado, Isabela caminó hasta la orilla del río, donde el agua fluía tranquilamente. Allí, dejó una flor de cayena blanca en la superficie del agua. La flor se alejó lentamente, llevada por la corriente hacia el sur, hacia el lugar donde la laguna había sido testigo de la tragedia. La doctora Rojas se acercó y se paró a su lado. «El agua que una vez guardó la muerte ahora trae la paz», dijo en un susurro. Isabela sonrió levemente. «Y quizás algún día la gente deje de llamarla la Laguna de las Ánimas. La llamarán la Laguna del Recuerdo». El capitán Vargas se acercó, mirando a las dos mujeres con el rostro sereno. Dijo en voz baja, como si hablara consigo mismo, «La justicia a veces llega tarde, pero siempre sabe el camino a casa». El cielo de la tarde sobre el río era de un color naranja dorado. A lo lejos, el llamado a la oración de una mezquita resonaba desde una pequeña torre en el centro de la ciudad. El sonido era suave, como una oración que se elevaba lentamente con el viento. Y entre ese eco, todos supieron que, aunque las heridas no habían desaparecido, ese oscuro capítulo finalmente se había cerrado con luz. 2 años habían pasado desde que la larga noche en la serranía de Avive terminó. Las estaciones cambiaron, la selva volvió a crecer y el sonido de la naturaleza lentamente silenció los ecos del pasado. Sin embargo, para aquellos que una vez estuvieron allí, esa sombra nunca desapareció del todo. En la orilla de la Laguna de las Ánimas, la mañana parecía pacífica. La niebla flotaba sobre el agua cristalina, que reflejaba un cielo azul claro. Al otro lado, altos árboles se inclinaban suavemente con el viento. Ya no había la sensación de miedo de antes. Solo una quietud serena, como una oración silenciosa. Isabela Montoya estaba de pie en un muelle de madera, vestida con una blusa gris y con una pequeña cámara en la mano. Ahora trabajaba como periodista independiente para una revista nacional. Sus escritos sobre las historias de las víctimas habían conmovido a mucha gente. Su último artículo, titulado «El agua que guarda los nombres», contaba el viaje del sufrimiento a la paz. Detrás de ella, se erigía un pequeño monumento. Sobre una piedra de granito negro, estaban grabados 51 nombres. Debajo, una frase escrita en 2 idiomas: «La justicia puede llegar tarde, pero nunca olvida el camino a casa». Isabela colocó una flor de cayena al pie del monumento y luego miró la superficie del agua. Allí, el reflejo de su rostro se mezclaba con el cielo. Susurró en voz baja: «Papá, hoy mucha gente viene no a llorar, sino a rezar». Se oyeron unos pasos suaves desde atrás. La doctora Rojas llegó con un pequeño termo de té caliente. Su cabello, que comenzaba a encanecer, estaba recogido en un moño. Sonrió cálidamente. «Sabía que vendrías esta mañana», dijo, sirviéndote en 2 tazas de metal. Isabela aceptó una taza, calentándose las manos con ella. «Siempre vengo en esta fecha. Es como hablar con el pasado, pero sin el dolor de antes». La doctora Rojas se sentó en un banco de madera, mirando la laguna que brillaba bajo el sol. «Sabes, mucha gente ha comenzado a llamar a este lugar la Laguna del Recuerdo. Cada año, las familias de las víctimas vienen con flores, y los niños de las escuelas cercanas plantan árboles alrededor. La naturaleza ha perdonado. Solo falta que los humanos aprendan a hacerlo». Isabela sonrió.
Eso es lo más hermoso que podría pasar después de tanto sufrimiento. Poco después, se oyó el sonido de un coche a lo lejos. El capitán Vargas llegó, vestido con su uniforme de servicio. Su cabello ahora tenía canas en las sienes, pero su mirada seguía siendo firme. Se acercó, llevando una carpeta marrón con documentos. Saludó con un ligero gesto de respeto y se sentó en el banco con ellas. Isabela preguntó en voz baja, ¿cómo está el equipo, capitán? Vargas miró la laguna por un momento antes de responder. Algunos han sido trasladados a otras regiones. Otros se han retirado, pero cada mes seguimos enviando ayuda a las familias de las víctimas. El gobierno ha tomado este caso como una gran lección. Todas las empresas de trabajo ahora deben ser verificadas rigurosamente. No habrá más empresas fantasma engañando a la gente pobre. La doctora Rojas asintió. Quizás esa es la verdadera justicia. No solo castigar, sino prevenir que la tragedia se repita. Vargas las miró a ambas con suavidad. Todavía recuerdo esa noche. Llovía cántaros. Estábamos de pie frente a la cueva. Mojados hasta los huesos, pero con el corazón ligero. En ese momento, supe que todo el cansancio había valido la pena. Isabela bajó la cabeza, sonriendo levemente. Y sé que mi padre también sonreía desde arriba. Un viento suave sopló desde la laguna, haciendo que la superficie del agua se rizara. La luz del sol danzaba sobre las olas como fragmentos de oro flotando. Los tres se sentaron en silencio durante un largo rato, disfrutando de una paz que antes parecía imposible. Varios niños pequeños corrían por la orilla, llevando pequeñas banderas de Colombia. Reían y salpicaban agua, sin saber que en el lugar donde pisaban una vez se había escondido una historia dolorosa. Pero quizás eso era lo mejor, para que el pasado siguiera siendo una lección y no una herida. Cuando el sol comenzó a subir, el capitán Vargas se levantó. Miró la laguna por última vez ese día y dijo en voz baja, la justicia no significa que el mundo se vuelva perfecto. A veces, la justicia solo significa que la gente buena ya no se queda callada. Isabela y la doctora Rojas lo miraron con una cálida sonrisa. Sabían que su viaje juntos había llegado a su fin. Pero su historia seguiría viva en el agua tranquila, en la niebla de la mañana y en los corazones de aquellos que habían perdido, pero eligieron perdonar. La laguna de las ánimas se había convertido en un lugar de peregrinación. Cada mes, se encendían velas en la orilla del agua, y cada vez que la llama tocaba la superficie, su reflejo se veía como una estrella en la tierra. La selva de la serranía de Avive había vuelto a ser verde, el aire fresco, y en el cielo, los pájaros volaban libres de nuevo. Y en medio de esa paz, una voz suave parecía susurrar desde el viento, gracias por encontrarnos. 5 años después de la tragedia en la serranía de Avive, la historia de la Laguna de las Ánimas volvió a ser mencionada en todo el país. Esta vez, no por miedo, sino por esperanza. En un estudio de televisión en Bogotá, las luces del escenario iluminaban suavemente el rostro de Isabela Montoya, que ahora estaba sentada en una silla en el centro, vestida con una sencilla blusa de color azul oscuro. El programa de esa noche se titulaba Voces de nuestra Tierra. El tema era la justicia, la humanidad y la esperanza después de la pérdida. Detrás de Isabela, una gran pantalla mostraba una imagen de la pacífica Laguna de las Ánimas, con su niebla matutina y el monumento negro que se erigía tranquilamente en su orilla. El presentador presentó a Isabela como la periodista que escribió la historia real sobre la tragedia de los mineros y la lucha por la justicia. El público en el estudio aplaudió suavemente. Isabela sonrió, pero sus ojos estaban llorosos. Sostenía una pequeña tarjeta en su mano, pero no la leyó. Eligió hablar con el corazón. Yo solo era la hija de un campesino que perdió a su padre por una promesa de trabajo. Durante años, estuve enojada con el mundo, sentía que la vida era injusta. Pero después de ver lo que sucedió en la serranía de Avive, me di cuenta de una cosa. El mundo no siempre es justo, pero los seres humanos pueden elegir no ser crueles. La voz de Isabela temblaba suavemente, pero cada palabra se oía con claridad. En ese momento,
vi con mis propios ojos cómo el capitán Vargas y su equipo trabajaron sin dormir durante días. Vi a la doctora Rojas consolar a víctimas que ya no podían hablar. Vi a muchas personas que no tenían lazos de sangre, pero que estaban dispuestas a arriesgar sus vidas por otros. Y de ahí aprendí que la justicia no nace del poder, sino de un corazón que no se rinde ante el miedo. El estudio quedó en silencio. Varias personas en las primeras filas bajaron la cabeza para ocultar sus lágrimas. Isabela continuó con voz suave: a la laguna de las ánimas solían llamarla la laguna maldita. Pero ahora, cada año, cientos de personas vienen a rezar y a plantar árboles. Los niños corren a la orilla del agua que una vez fue testigo del crimen. Ríen y cantan. Y eso, para mí, es la prueba de que la humanidad sigue viva. Hizo una pausa, respiró hondo y luego dijo de nuevo: para cualquiera que esté escuchando esto, ya sea en una gran ciudad o en un pequeño pueblo, nunca se dejen tentar por promesas rápidas para cambiar su destino sin saber la verdad. Y nunca cierren los ojos ante la injusticia. Porque el silencio significa permitir que la oscura historia se repita. Un suave aplauso volvió a oírse. La cámara enfocó el rostro de Isabela mientras en la pantalla de atrás, la imagen cambiaba para mostrar viejas fotos de la noche del rescate en la serranía de Avive, luces de linterna en medio de la niebla, las víctimas siendo rescatadas y el rostro del capitán Vargas, ahora retirado, de pie en la entrada de la cueva con los ojos cansados pero en paz. La voz en off de Isabela se oyó suavemente, como una voz del corazón. Algunos dicen que el agua de la laguna de las ánimas todavía guarda las sombras del pasado. Pero cada vez que estoy allí, solo veo el reflejo del cielo. Quizás porque sus almas ya están en paz, o quizás porque la justicia finalmente llegó y lo limpió todo. Sonrió suavemente a la cámara. Así que, si algún día visitan el Chocó, párense a la orilla de la laguna del recuerdo al amanecer. Escuchen el suave susurro del agua. Allí escucharán nuestra historia, no sobre una maldición, sino sobre el coraje de enfrentar el miedo. Las luces del estudio se atenuaron lentamente. Una música suave comenzó a sonar. La última imagen apareció en la pantalla, la tranquila laguna envuelta en la niebla de la mañana. El monumento negro en medio de la hierba, y debajo de él, la frase grabada para siempre: la justicia puede llegar tarde, pero nunca olvida el camino a casa. La cámara enfocó el rostro de Isabela por última vez. Miró directamente al objetivo y dijo en voz baja: para todos los que una vez se perdieron, hemos encontrado su camino a casa. El programa terminó. El estudio quedó en silencio por unos segundos antes de que un largo aplauso resonara. Fuera del edificio, la noche de Bogotá seguía viva con el ruido de los vehículos y las luces de la calle.